¿Qué ocurre cuando consumimos sal y agua, no? Si en este momento vemos esta gráfica es una gráfica de coordenadas cartesianas. Este es el eje de las Y. Tenemos tanto la ingesta como la eliminación de líquido. Ingesta de líquido y eliminación de líquido a través de la orina. Está en esta. Este eje. Y en el eje de las X está la presión arterial. A una ingesta y a una eliminación de líquido normal tenemos la presión arterial que se mantiene en 100 milímetros de mercurio y la eliminación de orina a un volumen de orina. ¿Sí? ¿Qué pasa si aumenta la ingesta? Es decir, ya no es, pónganle, aquí es un litro. ¿Sí? A 100 milímetros de mercurio elimino 100 ml o 1000 ml. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si tomo 2 litros? ¿Qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Ya no va a ser 100, sino va a ser 130 o 130. ¿No? ¿Y qué va a ocurrir también con la eliminación? La eliminación también va a aumentar. Fíjense, esta es la curva de la función renal. Aumenta la eliminación. Si aumenta la eliminación de orina, ¿qué va a pasar con este punto? Inmediatamente va a volver, va a bajar la presión arterial y el punto va a volver al nivel inicial. Por eso a este puntito que vemos ahí se lo conoce como el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio entre la ingesta y la eliminación. Este punto de equilibrio puede subir, pero inmediatamente aumenta cuando este punto aumenta cuando aumenta la ingesta. Y el momento del que aumenta la ingesta también aumenta la eliminación y el punto de equilibrio vuelve a su valor normal. Es un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Estos mecanismos de retroalimentación negativa. También este punto de equilibrio podría disminuir, bajar, ¿sí? Porque ha disminuido la ingesta. Y si disminuye la ingesta, ¿qué va a disminuir al mismo tiempo? La eliminación. Y entonces al disminuir la eliminación vamos a ahorrar agua y la presión otra vez va a volver a su valor normal. Ya sea que aumente la ingesta o disminuya, mecanismos de retroalimentación negativa hacen que el punto de equilibrio que aumenta o disminuye vuelva inmediatamente al valor normal, donde se mantiene la presión. Estos puntos de equilibrio pueden variar a largo plazo, ¿no? En el corto plazo, lo que acabamos de ver, el punto de equilibrio sube y baja, sube y vuelve a su nivel normal. Pero ¿qué pasa en personas que consumen muchas sal? En la clase alguien me vino a preguntar sobre su mamá, que tiene una hipertensión y que le dijeron que dejen consumir sal, ¿no? A los hipertensos, ¿por qué se les pide que dejen de consumir sal? Porque la sal atrae agua. ¿Sí? La sal es una sustancia osmóticamente activa que atrae agua. Si yo consumo sal y no elimino la cantidad adecuada de sal, la misma cantidad que he consumido, el agua se va, o la sal, el sodio, se va a quedar en el líquido extracelular, porque no va a eliminar. Ese mecanismo de la fluorescencia por presión ya no está funcionando bien, ¿sí? Y se está quedando sal. Y junto con la sal, ¿quién se va a quedar? El agua. Entonces, la sal más el agua van a hacer que aumente, ¿qué cosa? El volumen de líquido.
Si aumenta el volumen de líquido extracelular, va a aumentar el volumen de líquido vascular, es decir, la cantidad de sangre, porque el líquido vascular es parte del líquido extracelular. Y si aumenta el volumen de este líquido, va a aumentar la presión. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que siempre haya el equilibrio, ¿no? Que salga tanto el líquido que ingerimos como la sodio, la sal que comemos. Ahora, en algunas circunstancias, vean, la sal empieza a quedarse en el organismo, ¿no? En especial cuando el consumo de sal es muy alto. Hay personas que sufren mucha sal. Con el agua no hay dificultad. El agua sale sin mucho problema, porque son canales de agua los que favorecen la salida del agua del organismo. Mecanismos que son muy simples, digamos. Pero con el sodio ya no es lo mismo. El sodio necesita de medios de transporte, bombas arteriales, canales, ¿sí? Que dificultan la salida del sodio. El agua sale fácil por esta puerta, ¿no? Pero si tuviera que salir además del agua unas pelotas de este tamaño, ¿sí? Grandes, infladas, junto con el agua. Si tengo 4 pelotas grandes de este tamaño, van a salir fácil con el agua, ¿no? Pero si tengo 50, ya no van a salir tan fácil, ¿no? Se van a empezar a quedar algunas. Y si al mismo tiempo llegan más, entonces esas van a empezarse a retener aquí adentro. Eso es lo que pasa con el sodio. Y entonces, a largo plazo, el punto de equilibrio, vean, se va modificando. Y entonces estas personas que tienen este problema, su punto de equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Entonces ya toman una cantidad de líquido, de sal, ¿no? En este momento, y la presión, ¿dónde está? En 150, 160. ¿Sí? Sube y luego va, pero la presión se queda alta, la presión está alta, el punto de equilibrio está desplazado a la derecha. Esto ocurre en problemas, por ejemplo, de una ingesta demasiado grande de sal después de muchos años, o cuando el riñón también está fallando, cuando hay problemas renales, si no está pudiendo el riñón eliminar la cantidad de sal o agua, también el punto de equilibrio se va a ir trasladando a la derecha. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a aumentar, ¿no? Las personas se van a volver hipertensas. Si fallan estos mecanismos, entonces puede sobrevenir la hipertensión arterial a largo plazo, quiere decir esto, ¿no? Aquí tenemos el desplazamiento de la curva de la eliminación renal hacia la derecha, hacia un punto más alto, puede ser cuando consumo y luego va a volver, pero también cuando se queda en la derecha, quiere decir que hay un problema ya de retención de sal o una incapacidad del riñón para poder eliminar esa cantidad excesiva de sal. Vamos a esta otra gráfica, vean, para entender bien qué es lo que sucede. Hemos dicho que cuando hay un incremento del consumo de agua, va a haber un incremento del líquido extracelular, va a haber un incremento del volumen de sangre, va a haber un incremento de la presión media del venado sistémico, la presión que hace que la sangre retorne hacia el corazón con mayor facilidad. Hay un incremento del retorno venoso, hay un incremento del gasto cardíaco, de la cantidad de sangre que el corazón manda a las arterias. Y si aumenta la cantidad de sangre en las arterias, va a aumentar ¿quién? La presión arterial. Y aquí la presión va a aumentar por 2 vías. Una es solo el volumen, pero también todos los músculos de
nuestro organismo, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el músculo liso también de los vasos, cuando hay una distensión, el estímulo de la distensión tiende a producir una contracción en ese momento. Es como una goma. Si yo estiro la goma, ¿qué va a pasar? Si la suelto, nuevamente va a volver a su lugar, ¿no? Entonces, ven, aquí la presión arterial va a subir por el aumento del volumen, pero también por este mecanismo de autorregulación. La exagerada distensión del vaso va a provocar una contracción, una fuerza adicional que va a hacer que aumente más todavía la presión. Bien. Pero para nosotros lo importante es que recuerden los dos mecanismos, de diuresis por presión y de la diuresis por presión. Veamos, bueno, las dos vías que acabo de describir, ¿no? Esto es lo que les decía hace un momento. Vean que el incremento de la ingestión de sal eleva más todavía la presión que el aumento de la ingestión de agua. Porque el agua lo eliminamos fácilmente, la sal no, se puede ir quedando y puede producir problemas a largo plazo, ¿no? A medida que la sal se acumula en el organismo, aumenta el líquido extracelular. Por una parte, el hecho de que haya más sal, más sodio en mi sangre, hace que unos receptores, unas moléculas especializadas que detectan sal, que detectan sodio, que están en el hipotálamo, ¿sí? Perciban que ha aumentado la cantidad de sal con relación al agua de la sangre. ¿Qué es lo que interpreta el organismo cuando aumenta la cantidad de sal con relación al agua? Que me falta agua. ¿Verdad? Realmente, ¿cuándo ocurre esto? Cuando perdemos líquidos. Si yo corro, ¿no? Sudo, voy a perder líquido. ¿Y qué voy a tener? Sed. ¿Por qué? Porque va a aumentar la concentración de sodio. Si esta es la sangre y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuántas? 4, 6, 8 partículas de sodio. Normalmente ahorita, ¿sí? Normalmente estoy bien. Pero corro, voy a perder ¿qué? Agua. Entonces, aquí se va a concentrar las partículas de sodio, entonces voy a tener más partículas de sodio en la misma cantidad de volumen de solución. ¿Sí? Si esto es de 10 ml al principio, los mismos 10 ml después van a tener menos agua y más sodio. ¿No es verdad? Entonces, estas semillas que tenemos en el hipotálamo, las neuronas especializadas, perciben eso y mandan una señal a otras neuronas. Esas neuronas se conocen como el centro de la sed. Cuando se estimulan esas neuronas, ¿qué es lo que tenemos? Sed. Empezamos a sentir necesidad de tomar agua y buscamos agua. ¿Hasta qué momento? Hasta que tomamos el agua entra y otra vez equilibra nuevamente la concentración de sodio en el líquido extracelular. ¿Vean? Es un mecanismo de la sed. También lo mismo pasa con la comida, el mecanismo del hambre. ¿Sí? En otra oportunidad vamos a hablar del centro del hambre. Si no consigo agua, ¿vean? Se va a empezar a concentrar más todavía el sodio, ¿sí? Y estos receptores del centro de la sed van a enviar más señales hacia el organismo e incluso se va a activar otro centro, otras neuronas que son en el centro de la ira,
vida, que es